Protegidos y sin COVID-19. El podcast de los pueblos indígenas en emergencia frente a la COVID-19. La defensa de los pueblos indígenas a raíz de la pandemia y la reactivación económica. ¿Vivimos nuevos tiempos? La propagación de la COVID-19 en la región ha evidenciado sus desigualdades y ha recrudecido la situación de vulnerabilidad de poblaciones estructuralmente olvidadas, como los pueblos indígenas, para quienes los nuevos tiempos, como llaman algunos, es solo la agudización del abandono de sus gobiernos. Conversamos con dirigentes de la cuenca amazónica para que nos den un panorama de cómo se viene afrontando la pandemia y sus principales impresiones sobre la actuación de sus autoridades. Para Richard Rubio, del pueblo Quillua, del departamento peruano Loreto y vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, el panorama previo a la llegada de la COVID-19 se resumía en una sola palabra: indefensión. Antes de este fenómeno, los pueblos de la Amazonía vivían una realidad donde el Estado era y es ausente. No brindaban servicios públicos esenciales como el agua y saneamiento, educación y salud, entre otros. La situación de los pueblos indígenas en el Perú es crítica ante la amenaza del nuevo coronavirus. En el territorio peruano, los pueblos indígenas son los más afectados por la enfermedad. Son innumerables los hermanos y hermanas contagiados y los fallecidos son inestimables. Desde la provincia de Morona, Santiago, en Ecuador, Sandra Tucup, del pueblo Shuar y dirigente de territorio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, señala que la condición de abandono a los pueblos indígenas solo se ha recrudecido en tiempos de pandemia. El nuevo coronavirus ha ocasionado la pérdida de varios hermanos y hermanas, líderes, lideresas, jóvenes, niños de los pueblos indígenas de la región amazónica, que azota a las 11 nacionalidades y a las 23 organizaciones de la región amazónica. Ante esta situación, el Estado ecuatoriano no ha elaborado medidas para prevención ni para proteger sus derechos. Su vida, su nacionalidad, su cultura ante los pueblos indígenas han sido vulnerados, sus derechos han sido discriminados ante los ministerios de salud, no han sido atendidos. Y es que por mucho tiempo los pueblos indígenas solo han sentido la presencia de las autoridades del gobierno para la extracción de sus recursos, tal como expresa desde el departamento de Caquetá Óscar Daza, del pueblo de Coreguaje, coordinador de Derechos Humanos y Paz de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC. Los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana han estado en ese proceso de olvido, ¿no? Por muchos años, bastantes años. Ha sido un total casi ausencia estatal en cuanto a ayudas, en quehaceres institucionales, y las pocas veces que hace presencia es para el tema de la explotación y extracción de minería. Las medidas para afrontar la COVID-19 no han sido suficientes, dejando en claro la pasividad de los gobiernos de la cuenca amazónica ante las necesidades de los pueblos indígenas, los más vulnerables a la pandemia, a pesar de sus contribuciones a la conservación del medio ambiente y de los derechos que los amparan. El Estado ecuatoriano ha abandonado a su pueblo indígena, sabiendo que ellos han conservado la biodiversidad, han conservado la riqueza, sabiendo de sus territorios han sacado riquezas para poder lucrarse por sí mismos. Los pueblos indígenas han sido abandonados, no han sido protegidos, no han sido respetados sus derechos, no han sido atendidos a su debido tiempo, y por eso están falleciendo muchos sabios y sabias ante esta crisis mundial, ante este virus que azota al mundo y que azota al pueblo indígena de la región amazónica. Con las medidas actuales, el gobierno no ha brindado de manera efectiva el acceso a servicios de salud para los pueblos indígenas. Luego de 70 días de iniciado el estado de emergencia sanitaria, recién se dictó una normativa específica, Decreto Supremo 008-2020 del Ministerio de Cultura, con atención para los pueblos indígenas, que aún no se cumple efectivamente.
Es más, también tenemos que lidiar con las epidemias de malaria y dengue que comenzaron en enero de este año. Sumado a ello, pretenden impulsar proyectos extractivos sin consultar a los pueblos indígenas. La pregunta es, ¿cómo harán para consultarnos si no podemos salir? No tenemos acceso a internet y pretenden hacer consultas virtuales vulnerando nuestro derecho de participación reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, del cual el Perú es parte. Tras de que hay escasez de estructuras fuertes para la atención de la salud, ahorita pues es un poco peor. El gobierno seguramente no tendrá esa voluntad de hacer grandes inversiones en la Amazonía colombiana. Ha sido complicado, por esa razón pues hemos nosotros acudido a acción de tutela. Las medidas del gobierno han sido insuficientes. Requerimos que hay que tener más acción por parte del Estado, sin dejar al lado todo lo que hemos conseguido hasta la fecha. Las nacionalidades y sus territorios indígenas de nuestra región amazónica ecuatoriana solicitamos medidas específicas para la prevención, atención y mitigación de impactos sobre el COVID en nuestras nacionalidades, pueblos indígenas, que representamos a las 11 nacionales y las 23 organizaciones, con enfoque diferencial, intercultural, de género y al respeto a los niños y niñas y adultos mayores, las cuales deben abordar también medidas específicas de protección. Los números de contagio y de muertes siguen en aumento, y la cuenca amazónica no es la excepción. En el territorio peruano, los pueblos indígenas son los más afectados por la enfermedad. Son innumerables los hermanos y hermanas contagiados y los fallecidos son inestimables. Santiago Manuín Valera, histórico líder indígena aguajut, falleció por esta terrible enfermedad, así como otros defensores y defensoras indígenas. Lo único que han hecho las instituciones públicas es rendir su pésame, pero siguen sin atender a mis hermanos y hermanas indígenas. A pesar de perder varios hermanos y hermanas jóvenes, niños y niñas indígenas, hemos continuado sus luchas llegando a las diferentes comunidades que no reciben el tratamiento oportuno ante la nueva enfermedad. Los ministerios de salud se han desaparecido de los territorios de los pueblos indígenas como siempre. Hemos llevado la ayuda mediante víveres, mascarillas y además necesidades. Sin embargo, no es suficiente. Caso particular son los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. En Perú, se exigen acciones puntuales del Poder Ejecutivo y Legislativo para su protección. Lo más grave es la falta de medidas de prevención para nuestros hermanos y hermanas piasis y medidas de atención de salud y mitigación de daños con los pueblos en contacto inicial que se han visto afectados con el COVID-19. El 7 de junio, la Red de Salud de CEPAO y la Convención dieron a conocer datos donde las zonas de ingreso a la Reserva Territorial Gugapacori, Nahuananti, vienen sufriendo casos de contagio. Ya en junio se registró el primer caso de un hermano Nahua contagiado fuera de la reserva y en julio se registró el caso de una persona no indígena contagiada al interior de la reserva. Esto demuestra la urgencia y necesidad de garantizar la intangibilidad de su territorio. Por ello, desde AIESET solicitamos al gobierno que garantice la intangibilidad de los territorios de los piaces y exhortamos al Congreso a que agende el debate y la aprobación del dictamen del proyecto ley 4044-2018 del Congreso de la República. Pero eso no es todo. En labor por la defensa de sus territorios y sus derechos, los y las defensoras indígenas vienen sufriendo actos de violencia y amedrentamiento, incluso en fases de inamovilidad. La enfermedad del nuevo coronavirus ha golpeado nuestra lucha por la defensa de los pueblos indígenas. Hoy en día no contamos con las herramientas suficientes para proteger a nuestros hermanos y hermanas y tenemos que arriesgarnos yéndonos de comunidad en comunidad para darles víveres, medicinas que el gobierno no se atreve a llevar. Nosotras, las defensoras indígenas, hemos recorrido las comunidades dejando en riesgo nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hijos, para poder apoyar a nuestra gente, porque no ha habido apoyo del Estado ecuatoriano. Hemos sido vulnerados nuestros derechos, hemos sido
discriminados en los ministerios de salud públicos. El gobierno peruano no ha tomado medidas específicas de protección para los y las defensoras indígenas amazónicas. Ya tenemos 3 casos de defensores asesinados durante el periodo de la cuarentena. Arbildo Melendres en Huánuco, Gonzalo Pío Flores en Junín y Rodil García Odicio en Ucayali, y muchos otros defensores y defensoras en riesgo por amenaza incluso durante esta grave emergencia sanitaria. Las muertes de defensores y defensoras indígenas es un registro que el Estado no tiene claro. Si bien aún no se supera la crisis sanitaria y los pueblos indígenas no han sido atendidos de manera efectiva por sus gobiernos, ya se habla de reactivación económica y de la apertura de actividades extractivas en zonas vulnerables por su biodiversidad y riqueza cultural. Ante esto, los pueblos y nacionalidades indígenas alertan y exigen que la reactivación no puede ser a costa de sus derechos, ni de las vidas de sus hermanos y hermanas. Hemos visto que quieren reactivar la economía mediante proyectos de inversión sin saber cómo van a consultarnos, lo que nos dejaría nuevamente en peligro por el contagio de los trabajadores hacia nosotros, los pueblos indígenas. Además, las actividades ilegales, tala y minería, ha seguido lo que también provocó más contagios. Sumado a ello, el Congreso de la República viene desconociendo sus funciones de protección a los pueblos indígenas y actualmente siguen sin ratificar el Acuerdo de Escazú, lo que otorgaría a quienes habitan la Amazonía la capacidad de ser parte de las decisiones en los proyectos extractivos e informarnos de manera adecuada de los posibles impactos. Hoy día el Estado quiere reactivar la economía, pero ¿cuál es el costo de los pueblos indígenas? No deben ser parte de las consecuencias para beneficiar solo unos pocos. Nosotros exigimos atención inmediata para nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indígenas de las 11 nacionalidades y las 23 organizaciones de la región amazónica con FENIAI, Ecuador. La lucha sigue. Nada ha cambiado. Nosotros, los pueblos indígenas, seguiremos en la lucha para todos nuestros hermanos y hermanas indígenas amazónicas. #Protegidos y sin COVID-19. El podcast de los pueblos indígenas en emergencia frente a la COVID-19 Es producido por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, junto a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC. Y con apoyo de Oxfam.